Buenas, bienvenidos a Ferretería San Diego. Hoy os vamos a hacer un vídeo, ya que hemos tenido muchas consultas sobre este tema, pues vamos a haceros un vídeo para poderos responder a la consulta que nos hacéis. ¿Cuál es la consulta? ¿Por qué hay soldadores que para trabajar con un electrodo de 2,5 hay que ponerlo a 90 amperios? ¿Y por qué hay soldadores que para que trabajen con ese electrodo de 2,5 hay que ponerlo a 150 amperios? O 200 amperios. Entonces os vamos a explicar el porqué de ese asunto. Es un vídeo un poco que a lo mejor levanta cierta polémica porque al final, pues bueno, lo que vamos a venir un poco a decir es que cuando hay que subir muchos amperios en un aparato para poder soldar, significa que no tiene la potencia que el vendedor, el fabricante, dice. Por lo tanto, pues bueno, vamos a daros una breve explicación y a ver si sirve para que por lo menos, pues oye, despejemos esas dudas. Bueno, pues lo dicho, pues os vamos a intentar despejar un poco las dudas con respecto a los soldadores o los grupos de soldar que tenemos hoy en día en el mercado y que pues al final generan tanta duda, tanta expectación, como digo yo, y bueno, y al final pues también un poco el por qué, sobre todo, que es la pregunta más importante, el por qué para soldar con este aparato, por ejemplo, que se supone que tiene 300 amperios, hay que ponerlo con un electrodo de 2,5, que es algo, vamos a decir, intermedio, tirando a fino. O sea, decir, a ver, ¿por qué hay que poner este aparato a 140 amperios prácticamente? ¿Y por qué este con 90 amperios suelda de sobra? Pues os vamos a despejar las dudas y vamos a ver por qué. Pues la diferencia pues es bastante sencilla y os lo voy a explicar rápidamente. Entonces, pues nada, dejo aquí esta pieza porque ahora os explico el porqué. A ver, nosotros trabajamos con la marca Airpro, que son unos soldadores que la verdad es que funcionan bastante bien, tienen servicio técnico, tienen garantía, son unos aparatos que están montados con unos materiales de primerísima, y os lo digo porque, bueno, o sea, es decir, fijaros, este aparato que pesa una barbaridad, pero esto es un pedazo de aparato, es decir, con una potencia brutal, pero cuidado, 200 amperios. Lo que pasa es que, bueno, ahora os comento. Y nada, para que os fijéis, esta es una de las placas que tiene estos aparatos montadas y nada, pues en fin, lleva componentes de calidad. Aquí lógicamente no vais a apreciar nada y yo os puedo decir que es un aparato de calidad, pero como digo yo, o sea, es decir, aquí cada uno pues dirá que sí o dirá que no. La prueba más evidente, lo que yo os comento. Este aparato, por ejemplo, que tengo aquí, ¿vale? Es un aparato que directamente nos ha regalado un cliente. ¿Y por qué no lo ha regalado? Pues nada, pues porque resulta que el hombre compró este aparato súper convencido, 300 amperios, el hombre, pues bueno, sabe soldar, pero no es, vamos a decir, un soldador profesional. Pero vamos, el hombre suelda más, como digo yo, más que un bricolajero. El tema... El hombre vio 300 amperios, vio que es un aparatito ligero, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues dijo, voy a comprar este aparato. Resulta que se pone a trabajar con el aparato y cuando lo arranca, vamos a decir, por primera vez y se pone a trabajar con él por primera vez, ve que tiene que subir mucho el potenciómetro para que el aparato rinda, para que el aparato funcione como él lo estaba haciendo habitualmente con su otro soldador. Llega un punto en el que este hombre pues tiene que trabajar con 4 milímetros y al final pues eso, el aparato con 4 milímetros prácticamente a tope. ¿Qué es lo que ocurre? Que se pone a soldar un electrodo, otro electrodo de manera, vamos a decir, no continua, pero más o menos continua, y el aparato pues se ven abajo. ¿Y por qué se ven abajo? Pues muy sencillo, porque los 300 amperios seguramente los tiene, ¿vale? Pero a un porcentaje de factor de marcha muy bajo. ¿Qué significa eso? Pues que al final este aparato a 200 amperios seguramente tiene menos factor de marcha que, por ejemplo, este aparato o que este otro aparato. ¿Y eso qué significa? Pues muy fácil. O sea, decir, nosotros nos podemos a trabajar con un soldador como este, ¿vale? Y con 90 amperios nos sobra, ¿vale? Para trabajar con un electrodo de 2,5. ¿Queremos trabajar con 325? Pues le podemos poner un poquito más, vamos a decir aproximadamente, porque luego la soldadura depende mucho de cómo queramos que vaya o que avance el electrodo, etcétera, etcétera. Ahí ya entra un poco, como digo yo, la experiencia de cada uno y como cada uno está acostumbrado a soldar. Por lo tanto, pues bueno, pero os digo, o sea, este aparato con 130 amperios, 140 amperios, suelda 325 sin ningún tipo de problema, pero hablo continuo.
Y este aparato, por ejemplo, para soldar con 4 milímetros, es decir, no hace falta ponerla a tope como este. Es decir, simplemente con llegar a 160 amperios como mucho, suelda de sobra. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al final no tenemos que exigirle tanto a la máquina para que al final desarrolle el trabajo que nosotros queremos. Por lo tanto, no hace falta, como un aparato como este, subirle prácticamente a tope para que pueda trabajar, porque al final el ponerle a tope el aparato significa que le estamos forzando. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos trabajando de manera continua o casi continua con un aparato como este, pues lógicamente pasa lo que pasa, y es que el aparato pues se viene abajo. Luego hay cosas más que evidentes. O sea, por mucho que queramos, un aparato que pesa 2 kilos no puede tener 300 amperios. Por mucho que queramos, un aparato con una manguera como esta no puede tener 300 amperios. Cuando un soldador con 300 amperios, o sea, es decir, prácticamente estamos hablando que, en fin, tendría que llevar aquí una manguera mínimo de 3×4. Este producto, por ejemplo, este soldador, ¿vale?, de la marca Airpro, que ya os digo, bueno, son aparatos que nosotros tenemos en venta, estos de Airpro. Esto, lógicamente, no, porque este producto, como digo yo, de usar y tirar, no le trabajamos. Entonces, pues, en fin, pero este aparato de la marca Airpro, como os he comentado, pues tiene repuestos, tiene garantía, tiene de todo, por lo tanto no hay ningún problema. De precio, lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y por qué os digo esto? Pues muy sencillo, porque mirad, este aparato nosotros le vendemos en Amazon y le tenemos a 159,95 a día de hoy. Y este aparato también está en Amazon al mismo precio, a 159,95. Pues a ver, aunque aquí pongan 300 amperios, os garantizo que llegará a los 300 amperios, pero con un factor de marcha, en fin, de risa, o sea, es decir, bajo no, bajísimo, y con este aparato, o sea, es decir, que son 200 amperios que inicialmente puede parecer inferior, lógicamente os garantizo que no hay color. Y os animo a que lo probéis. Y haremos una prueba, pero con electrodos, o sea, es decir, soldando con electrodos, para que veáis lo que estamos diciendo. Y luego es que es lo que os digo, o sea, decir, es que este aparato pesa y es que esto se lo lleva al aire, como digo yo. Y luego lo mismo, los accesorios que lleva esta máquina y los accesorios que lleva esta máquina, como ya sean, por ejemplo, la pinza portaelectrodos, la pinza de masa. Es que la pinza de masa que lleva esta máquina es una pinza de masa como la batería, como las pinzas de batería de un coche, o sea, es decir, de arranque de batería de un coche. O sea, si me refiero que lleva una pinza de chapa que realmente, o sea, es decir, jamás en la vida un aparato con 300 amperios puede ir con una manguera como esa. Así que, pues bueno, espero que os haya respondido a las consultas que nos habéis hecho con respecto al tema de la soldadura hoy en día, porque hay mucho producto que viene de fuera, mucho producto low cost que tiene muchos amperios, pero luego no tienen tantos amperios. O sea, es decir, que aquí llegue a 300 en el LED no significa que tenga realmente esa potencia. Por lo tanto, tenerlo muy en cuenta, porque al final la diferencia entre comprar un producto de calidad a no comprar un producto de calidad está simplemente que con este tenéis que comprar 2 aparatos, o sea, es decir, este más otro bueno, y con este compráis un aparato y se acabó. ¿Y por qué os digo esto de esta marca? Pues porque, en fin, es una marca que lleva años en el mercado, no es tan conocida como otras marcas, pero os garantizo que funciona. ¿Y por qué os garantizo que funciona? Porque llevamos tiempo trabajando con ellos y de verdad que es una auténtica pasada las máquinas que tiene. Y luego que fijaros cómo van los aparatos montados por dentro. Desmontar cualquier aparato de cualquier primerísima marca y comparáis a ver si viene montado como esto. Porque a muchos les sorprenderá. Así que pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nada, pues seguimos. Gracias.